Muchos de nosotros, cuando era chico, quería tener superpoderes, anticipando lo que después leerían tantos libros y verían tantas películas, soñaba con curar y con tener poderes mágicos para construir cosas. Soñaba con defender pequeñas aldeas de terribles invasores. Después el tiempo nos da un baño de realidad. Perdés el subte y no tenés la varita mágica de Harry Potter. Ves imperios invadir pequeñas aldeas y no tenés la poción de Panoramix para defenderlas. Pero algo de esa vocación de chico quedó en mí y casi sin darme cuenta, toda la vida me dediqué a mirar y a tratar de entender cómo funcionan esos superpoderes. No ya en mi imaginación, sino en el mundo real. Hoy quiero compartir con ustedes 6 ideas para desarrollar uno de los principales superpoderes. Tal vez el más importante en esta situación que nos toca vivir, que es el superpoder de pensar mejor. Obviamente hay muchos más superpoderes y muchas más herramientas para pensar mejor, pero hoy me quiero enfocar en las que creo que son menos conocidas. Las que les voy a contar no son ideas mías, las aprendí de otros. Y esta es, tal vez, la principal de todas las ideas, algo así como la idea cero de esto que les voy a contar, que somos capaces de aprender, y que nuestra capacidad de pensar no viene dada ni está fija, sino que puede ser desarrollada, poblando nuestra mente con ideas potentes y practicando. Entonces ahí vamos, les cuento 6 ideas que aprendí de otros para pensar mejor. La primera, imagínense que entran en un gimnasio. Miran, pesas en el piso, aparatos vacíos, bicicletas fijas, se dan media vuelta, se van al bar, piden un café con leche con 3 medialunas de manteca y se las comen. No funciona así, ¿no? Nuestro cuerpo no mejora con esto. Bueno, con pensar pasa lo mismo. No cuenta poder pensar. Lo que cuenta es pensar. Tenemos que practicar pensar, desarrollar en nosotros el hábito de pensar y darnos el tiempo para pensar. La inteligencia no es algo que se tiene o no se tiene, es algo que se usa o no se usa. La segunda. Dice el dicho, quien solo tiene un martillo, ve todos los problemas como un clavo. Pero si tenemos que sacar un tornillo no nos sirve un martillo, ni hacer de cuenta que es un clavo. Si tenemos un tornillo necesitamos un destornillador. Y si necesitamos cortar algo necesitamos un serrucho. Tener una caja de herramientas con más herramientas nos permite hacer más cosas, solucionar más problemas. Y las herramientas de la mente se llaman modelos mentales. Si solo tenemos un modelo mental, vamos a pensar todos los problemas con ese modelo, como si tratáramos de sacar un tornillo con un serrucho. Si tenemos muchos modelos mentales, nuestra mente es mucho más potente. Pero ¿a dónde se encuentran esos modelos mentales? ¿De dónde los sacamos? Bueno, se encuentran en distintas disciplinas, en distintos lugares y en distintos tiempos. Por ejemplo, hay modelos mentales interesantes en la física, en la biología, en la ingeniería, en la psicología. Y también hay modelos mentales distintos en Japón, en Tanzania y en Argentina. Hay modelos mentales en el Antiguo Egipto, hace 3000 años antes de Cristo, en la Edad Media y en nuestro tiempo. Para pensar mejor tenemos que ampliar la caja de herramientas de nuestra cabeza. Si no, todos los problemas nos van a parecer un clavo. La tercera. Hace poco estaba en el club y en la mesa de al lado un hombre le decía a sus amigos que le había dicho de todo al profesor de fútbol de su hijo, adelante de su hijo y de sus compañeros, por un error que el profesor había cometido. El hombre tenía razón en todo lo que le decía a sus amigos y lo que le había dicho al profesor. Pero no se daba cuenta de que al decirle esto estaba generando un mal mucho mayor en su hijo. Estaba dejándolo como un tonto delante de sus amigos y estaba deslegitimando al profesor adelante de todos los chicos que tenían que aprender de él. Muchas veces no nos damos cuenta de que estar enfocados en ganar en una escala nos hace tener éxito en esa escala y sin saberlo hacemos cosas que nos hacen perder en otra escala más importante. Ganar una discusión y perder una amistad, por ejemplo.
ganar plata y perder libertad, o ganar libertad y perder amor. Cuando actuamos, pensemos en qué escalas impacta lo que vamos a hacer y cuál es la escala más importante en la que tenemos que pensar cómo actuar. La cuarta. El Principito nos enseñó que lo esencial es invisible a los ojos. Es a través de los ojos, de los sentidos, donde generamos nuestras impresiones. Y las impresiones nos generan emociones. Y las emociones nos hacen actuar. Por ejemplo, ahora en la pandemia, nos llegaban muchos datos de la situación de China, pero esos datos no generaban impresiones, nos generaban emociones y no hacían que actuemos. Cuando empezaron a llegar imágenes de Italia, un país que sentimos más familiar y parecido que China, esas impresiones sí generaron emoción, el miedo, y el miedo generó acción, que estemos todos ahora guardados preventivamente, lo que está muy bien. Esta vez tuvimos la suerte de que el miedo nos dio tiempo porque le pasó a alguien parecido antes que a nosotros. Pero muchas veces es importante actuar cuando todavía no vemos ni sentimos. La práctica de anticipar es lo que nos distingue a la civilización moderna de la prehistórica. Cazar es una cosa. Tenés hambre, cazás, tenés una recompensa inmediata, te comes lo que cazaste. Pero cultivar es muy distinto. Haces el esfuerzo ahora para algo que vas a aprovechar dentro de 6 meses o un año. Este es el pilar de casi todo lo que tenemos. Prevenir no genera aplausos, porque estás evitando algo que nadie ve ni siente, pero salva vidas. Desarrollar nuestra capacidad de actuar antes de sentir, es decir, desarrollar nuestra capacidad de anticipar, es una de las principales habilidades de pensar bien. Pensemos un minuto. ¿Qué tenemos que anticipar ahora que todavía no sentimos ni vemos? La quinta. Todos evaluamos las cosas de acuerdo a nuestras expectativas. Si algo malo dura 3 meses y pensamos que iba a durar 6 meses, estamos contentos. Si algo malo dura 3 meses y pensamos que iba a durar un mes, estamos tristes. Es el mismo tiempo, son 3 meses, pero lo vivimos completamente distinto. Si nos programamos para correr 10 kilómetros, por ejemplo, al kilómetro 9 estamos exhaustos. Si nos programamos para correr 20, al kilómetro 9 estamos impecables. Hacemos un culto de la resiliencia, pero la clave de la resiliencia es manejar bien las expectativas. La sexta y última. ¿Alguna vez les pasó que se encontraron con un conocido en un lugar rarísimo? Estás caminando por un pueblito en el medio de la nada y ¡pum! Un compañero de la secundaria que no veías hacía 15 años. No podés creer la casualidad, lo improbable que es encontrarlo en ese lugar. Es verdad, encontrar a ese compañero en ese lugar es algo totalmente improbable. Pero como conocemos tanta gente, es muy probable encontrar a alguien en un lugar muy improbable. De hecho, nos pasa todo el tiempo. Bueno, con el resto de la vida es igual. Hay tantas cosas improbables que es muy probable que nos pase algo muy improbable. El problema es que nuestra mente nos hace pensar que lo improbable es imposible, y no lo es. Dice el dicho que los pronósticos dicen mucho del pronosticador y poco del futuro. No sabemos lo que va a pasar. Ni ahora, ni tampoco en tiempos más normales. Tenemos que aprender a convivir con la incertidumbre. Y a lo mejor la forma inteligente de convivir con la incertidumbre es dejar siempre muchas puertas abiertas. No pensar solo en lo más probable y buscar maneras de cuidarnos, cuando sea posible, de cosas graves, aunque sean muy improbables. Y si alguien alguna vez te pregunta ¿por qué tenés siempre el auto con el tanque de nafta lleno?, contestale que porque una vez te encontraste en un pueblito del otro lado del mundo con un compañero de la secundaria que no veías hace 15 años. Les decía al principio que la idea cero de esta charla, seguramente la más importante, es desarrollar nuestra capacidad de aprender. Y aprender tiene que ver con estar al acecho de ideas que nos hagan cambiar de forma de pensar y de personas con las que cultivar esas ideas. Rodearnos de personas que enriquezcan nuestra forma de pensar. No se trata de convencer a otros, se trata de cambiar nuestras propias ideas.
En una entrevista a Borges hace 40 años, el entrevistador le hizo una pregunta y cuando Borges le contestó, el entrevistador le dijo: eso mismo usted me contestó a esa misma pregunta hace 4 años. Borges se quedó callado, lo miró y le dijo: le pido disculpas, no he tenido mucho tiempo de pensar en ese tema durante estos 4 años. Aprovechemos este momento límite que nos toca vivir para estar al acecho de nuevas ideas, de las nuevas ideas que están surgiendo y estar siempre abiertos a cambiar nuestra forma de pensar. Gracias.